Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo. ¿Qué tal, amigos de Uniradio 99.7 de FM? Los saluda Daniel Sámano y hoy estamos de fiesta porque Uniradio cumple 18 años, estamos de fiesta por eso, pero también porque estrenamos nuevo programa, El Olimpo, ahora sí, la primera emisión, una extensión de A Todo Galope, el programa deportivo de Uniradio 99.7. Ahora tendremos pues El Olimpo cada 8 días, tenemos entrevistas con diferentes invitados, pero no estoy solo en esta ocasión y me va a acompañar en todos los programas mi compañero y amigo Diego Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, arrancando con esta aventura. Arrancamos y tenemos una travesía hacia el Olimpo, el lugar en donde residen los dioses del deporte, para conocer la historia de vida y el profesionalismo de la gente que ha destacado en el mundo deportivo, desde el lado humano, posteriormente el factor profesional y su legado que han dejado a través de las canchas o de sus diversas disciplinas. Exactamente, y vamos a arrancar con un gran invitado, con nuestro padrino de este primer programa. Él es Rolando Hernán Cristante Mandarino. Hernán, bienvenido a este programa. Nos llena de bastante emoción el que estés con nosotros en el primer programa del Olimpo. Muchas gracias, Daniel, Diego. Un placer estar con ustedes. Muchas felicidades por estos 18 años. Sé que hay mucha gente detrás de toda esa producción y tantos programas, así que felicidades y por muchos más. Primero que nada, ¿cómo fue la infancia de Hernán Cristante? ¿Cómo creció en Argentina? Y posteriormente, ¿cómo se da ese contacto directo con el fútbol y esa decisión de tener la responsabilidad de ser el jugador con la posición más polarizante en el juego? El arquero, ¿eres héroe o villano? No hay medias tintas. ¿Cómo empieza tu infancia y cómo creces en Argentina? De repente hoy se paga para tener una infancia tan simple como la que tuve, de andar en bicicleta en la calle, jugar a la pelota con mis amigos, estar en contacto con la gente del barrio. Era algo tan natural como levantarse de la cama hoy, así. Mis abuelos, las comidas de los domingos donde nos juntábamos toda la familia, donde las vacaciones podían ser en un camper, en una tienda de campaña o en un hotel. Una familia clase media, trabajadora. Mi mamá ama de casa, mi papá trabajador siempre. Y el acercamiento con el fútbol se da, yo digo que por algo natural. En Argentina, cuando sos niño, todo el mundo juega a la pelota. Todo el mundo. Entonces jugábamos en la puerta de casa, jugábamos en un parque que estaba ahí a 2 cuadras. De manera temprana, sí, lo que recuerdo que a los 4 años y medio me puse por primera vez los guantes y dije yo que quería ir a la portería. No recuerdo por qué. Y era baby fútbol, cancha de cemento, en un club que era un club de esos de barrio de antes, donde los abuelos se juntaban a jugar a las damas, al ajedrez, a las cartas, donde nosotros íbamos a una alberca que había, jugábamos ahí a la pelota. Y dije de ir a la portería. Tengo un recuerdo vago, eran 4 años y medio, 5. Todavía no los cumplía los 5. Y mi papá me llevó ahí a jugar, a pertenecer a esa parte social, ¿no? Y de ahí empezó mi afición por la portería. No recuerdo. Sí, ya más adelante, en la primaria, en la secundaria, incluso en lo que es prepa, jugar en la escuela al medio campo. Pero en el equipo formal el que competía para una liga y demás, siempre fui portero. Quise ser portero. El portero se vestía distinto, actuaba distinto, y eso a mí me encantaba. No era el gordito y el dueño de la pelota, como dicen algunos. Ese fue mi approach, pero no era que mi papá era un deportista, que era fanático del fútbol y vamos a jugar a la pelota a la plaza. No jugaba con mi hermano en el patiecito que teníamos ahí en casa y jugábamos los dos. Ya mi papá, cansado de que rompiéramos los vidrios, puso plásticos en vez de vidrios y nada, hacíamos pelota con lo que teníamos. Si no teníamos un fútbol formal, hablo del balón, le robábamos las medias a mi mamá y con la medivacha hacíamos pelotas de trapo.
que también se usaban en la escuela, en los recreos. Claro, y también evidentemente al momento de ponerte los guantes, seguramente tuviste algún referente. Obviamente también en Argentina regularmente tiendes a ser aficionado, a hacerte hincha de algún equipo. Sí. ¿Cuál era ese equipo que de niño eras hincha, que sigues seguramente siendo hincha? ¿Y quiénes eran tus referentes? Bueno, vos sabés que hay una particularidad en ese. En Argentina difícilmente cambiás de equipo o tenés dos aficiones o dos equipos al que le tenés cariño. Y eso pasó por mi papá y por mi abuelo. Mi papá era muy de Estudiantes de La Plata, sigue siendo de Estudiantes de La Plata, es socio vitalicio, y mi abuelo era de Gimnasia de Esgrima. Era como ser uno de Chivas y el otro de América, ¿no? El clásico de las ciudades, impensable entender que le puedes tener cariño a los dos. Íbamos con mi papá y mi tío y gente de la familia a ver a Estudiantes de La Plata. Iba con mi abuelo y mi papá a ver a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Y no había ese fanatismo, había sí una afición por los dos. Pero siempre lo que más encontré ahí es una línea de respeto, ¿no? Por el rival. En algún momento me quise burlar de mi papá con el tema de Estudiante, y mi abuelo, que era de Gimnasia, me frenó. Y al revés, mi papá me frenó también con respecto a burlarme de Gimnasia. Cuando fui creciendo y demás, empecé a ir solo con mis amigos a la cancha. El barrio también había una división natural entre gente de Gimnasia y gente de Estudiantes. Y no había un problema en ir a ver a un equipo o a otro. Gimnasia desciende, está mucho tiempo en la categoría de ascenso, entonces cuando uno va creciendo empieza a ver a los equipos más grandes, Racing, Independiente, Boca, y los quería ir a ver, obviamente tenía que ir a verlos contra Estudiantes, ¿no? Entonces sí pisé mucho más en mi infancia la cancha de Estudiantes. Perdón, pero era para ir a ver fútbol, a mí me gustaba eso. Y sí, iba a ver a Gimnasia en la categoría de ascenso, pero cuando tuve que definir por un equipo u otro, me fui a probar a Gimnasia de Esgrima La Plata. Y ahí empecé mi carrera en inferiores, ¿no? Llegamos al factor profesional. Ya platicabas cómo fue ese proceso de formación, esa identificación con la portería, el ser diferente en la cancha con los colores, los uniformes, los guantes, el posicionamiento. Pero ¿cómo se da? Sabemos que para el futbolista que va comenzando y que quiere hacerse un camino en primera división es tocar puertas, resiliencia, estar peleando constantemente, hacer visorías, competir con otros. ¿Cómo se dan esas etapas y cómo llegas tú al profesionalismo primero en esa parte de luchar por un puesto, de reconocer tus capacidades y mejorar como arquero, y después ya familiarizarte o quedarte como estandarte ya en primera división? Yo digo que soportando algunas cosas y tomando la decisión de lo que realmente amás hacer. Cuando entra esa decisión, porque en aquella época no pensaba jugar al fútbol por dinero, por ser famoso, conocido. Sí, esa posibilidad existía, como existe ahora, ¿no? Tenía muchos modelos. Estaba el Pato Filiol, que es el arquero que a mí más me ha gustado en ese trayecto hacia el fútbol profesional y al que observaba mucho. Y cuando te digo mucho, mucho, ¿no? Incluso había una publicidad de un chico que estaba atajando y hacían una parábola o una comparación, mejor dicho, con el Pato Filiol, ¿no? Y el chico sacando muchas pelotas y mostraban al Pato Filiol en el fútbol profesional haciendo lo mismo, y el niño cometía un error. Le hacían un gol y pasaban el error del Pato Filiol también comiéndose un gol. Y era una propaganda, una publicidad de helados. Pero había un contenido en esa publicidad que era... El Pato terminaba diciéndole al niño: puedes atajar muy bien todas, pero hay que acostumbrarse al error. Y para esos momentos amargos estaba lo dulce, ¿no? Que era el helado, una especie de analogía. Y uno va creciendo en relación a la voluntad. Hablaste bien y pusiste una palabra que se pone de moda también en algún momento, y la resiliencia, pero
ese es el motor de impulso, ¿no? Saber que el nivel de frustración es muy alto cuando estás entrando en el fútbol profesional. Tenés muchas excusas para decir no puedo hacerlo, o el camino se acota, desde el nivel de preparación, los niveles de intensidad de entrenamiento, el terminar realmente cansado, el atender la escuela, entrar a la universidad, porque empieza esa etapa donde tenés que elegir, ¿no? Y tus amigos salen y la pasan bien y se disfruta, y el descubrir del sexo y las relaciones, todo eso converge en un mundo que te abruma. Pero uno amaba tanto lo que hacía, o ama eso, el fútbol, que la decisión a tomar fue fácil. Lo que hubo que atender fue sí ese trance de ir superando obstáculos, ¿no? Y frustraciones que el deporte a nivel, no digo profesional porque todavía no era profesional, sí te impone. Y que justo ese, digamos, trabajo, todo lo que vas haciendo a lo largo de ese debut, después de llegar a ese tan ansiado debut, llega la selección nacional. Ajá. También es algo que al menos queremos pensar, y tú lo vas a confirmar, que es lo más que puede llegar un futbolista: representar a su país, además de evidentemente ganar títulos, de estar haciendo lo que más le gusta, pero vestir la camiseta, en este caso la albiceleste, es algo también bastante importante. ¿Cómo llegó ese proceso y cómo te sentiste al respecto? Cuando llegué a la mayor, obviamente ahí detona algo, ¿no? Pero fui parte del Mundial 89, juvenil en Arabia Saudita. Tuve viajábamos a Estados Unidos, que jugamos contra una selección que después fue suspendida de México por el tema de los cachirules, no sé si se acuerdan. Estuve en el preolímpico también, no pude ir a la justa del preolímpico que fue en Paraguay porque tuve una lesión de acromio clavicular y nada, me dejó afuera. Después integré la mayor. Hay un pequeño proceso en eso. Y uno dice pequeño porque mi papá siempre me decía, ¿no? Está bien que intentes hacer tu carrera como profesional. A los 19 años firmé mi primer contrato y todo va muy bien, pero mi papá decía: el escaloncito, estás muy abajo, un escalón más arriba y seguí preparándote y estudiando y demás. En aquella época no tenías las facilidades que tenés hoy para estudiar. Había materias que tenías que cursarlas sí o sí porque el presentismo era importante, y si no, quedabas out. Bueno, me pasó que viajaba a la selección, y esto lo comento porque a veces se ve fácil tomar una decisión y no es tan fácil. Levantarse a las 4 de la mañana, viajar hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Ezeiza y así viceversa, llegar a las 10, 11 de la noche a tu casa y al otro día volver a empezar. Sí, era realmente complicado. Venía en el camión, quería leer algo y me dormía. Uno no tenía las facilidades que de repente hoy se dictan. Entonces tenés que tomar decisiones, y elegí esa carrera. Esa carrera implicaba meterme de lleno y atender estas cosas. Cuando me fui a Japón con la selección después del Mundial, era una selección, una mixta entre dos selecciones, para ir a atender compromisos allá, que nos estuvieran evaluando y demás. Me tuve que ir un mes, ya me había ido un mes. Había viajado a la India también a jugar partidos. El deceso de mi abuelo fue traumatizante en el aspecto que no pude estar. Venía viajando y no llegué a verlo. Por otro lado, fue un regalo que él me hizo. Entonces, hay muchas cosas que se van poniendo ahí, ¿no? Y tenés un montón de sinsabores. Pero la idea de la realización, de llegar ahí donde estaba, para mí era un honor, era un privilegio que me había ganado a través del esfuerzo. Y pertenecer a la selección, sobre todo a la mayor, es un premio. Hoy no sé si existe esa percepción. Soy de la vieja guardia, ¿no? Así crecí, y vestir la camiseta de la selección de tu país, creo que era el honor más
grande que podías atender en materia futbolística. Y hoy no sé si es tan así. Pero sí, para mí fue un motor de impulso, fue un compromiso más elevado. Tampoco fue un gran paso por la selección. Tuve una muy buena Copa América. Después, entre los idas y vueltas, que Toluca no me quiso vender a River. Tengo un montón de excusas para decir no continué en la selección. Bueno, la verdad no me dio como decimos en Argentina, no me dio la nafta, no me dio el gas para seguir integrando esa selección que era muy competitiva a nivel portero, ¿no? Hay un concepto que se ha viralizado en el apartado deportivo y es el control a la frustración. Mencionaste el tema de Toluca. Fueron 3 etapas en donde las 2 primeras no fueron tan satisfactorias, hubo conflictos, no pudiste consolidarte como titular, pero después llega la gloria. Sí. Llegas a la época dorada del Club Deportivo Toluca, te conviertes en un referente de la institución, ganas una gran cantidad de títulos. ¿Cómo fue ese primer aprendizaje, ese primer contacto con el fútbol mexicano? Bien. Y después llega la revancha de no poder afianzarte a ser capitán, parte fundamental de ese equipo que lo ganó todo. Es que pasan cosas en la carrera de alguien. En cualquier tipo de carrera existen esas frustraciones. El primer año que llego acá a Toluca dije, pisé la cancha, el césped era hermoso, uno quería trascender futbolísticamente. Sabía que el plano económico también era importante en relación a dónde estaba y a lo que venía, pero uno quería jugar. Empecé a jugar en reserva para mostrarle al técnico que, bueno, sí era joven, pero que traía 3 años de back, de experiencia en primera división, porque a mí el técnico que estaba en ese momento yo no era de su agrado, y es válido. Prefería tener a alguien con un poco más de experiencia, era el Venado Gutiérrez, estaba Miranda también, y empecé a jugar en reserva, iba a la banca en primera. Todo el año lo soporté, pero en reserva tuve una lesión que fue grave, me operan y hasta el 94 me pude recuperar. Fue rápido igual, no fue lento, pero debuto en Puebla en el año 94, en febrero. Y al 5º o 4º partido, acá en la Bombonera contra el América, otra vez vuelvo a golpearme en la cara con Paco Uribe, era el defensor de América, él va al hospital. Yo termino el partido, pero después de eso me dicen que no, que había que parar, porque el riesgo era muy alto. Fui con la directiva, le dije que el riesgo lo asumía yo. Que pasara lo que pasara, yo me hacía responsable y deslindaba el club. No, me dijeron que no. Hablé con don Jesús Fernández del Cojo y le dije, don Jesús, sé cómo es la historia, a mí el técnico no me quiere, va a aprovechar esto para ya no darme de nuevo la oportunidad, y yo no voy a estar sentado en la banca cobrándole dinero a ustedes, siendo, en esa época eran 5 los extranjeros que podían estar, ocupando una plaza. No es necesario ni para ustedes ni para mí. Yo vine a crecer futbolísticamente, entonces no me quiero rezagar en eso. Terminó el año, negocié con ellos en relación a irme y me dieron un préstamo, pero sin opción. Fui a Platense, estuve un año, me tuve que volver, y ahí es donde entra la segunda etapa de Toluca, ¿no? Volví, hubo ofertas. Don Valentín estaba don Nemesio, que fue el que tomó la decisión, dijo, no, Hernán no se va ni por 1, ni por 3, ni por 10, acá se queda. Y no fue un mal año, fue un mal año futbolístico, porque pasaron muchas cosas en ese año. Estaba Garisto, vino el zurdo López, el equipo era muy joven, los grandes que estaban no funcionaron, se lesionó el Chalo Farfán mucho tiempo, Marcelino Bernal mucho tiempo. Pero en esos años que estuve acá, se empezaba a gestar lo que pasa después del 98 o a raíz del 98. Si uno hace toda la cronología de los jugadores que estaban, de los que fueron llegando, la base del 98 campeón es esa. Termina ese año y yo había sido titular todo el año, todavía eran los torneos largos. Hablo con el zurdo López, que a mí me quería él en Independiente, me acuerdo muy bien. Estaba Islas y él no lo quería Islas. Me empezaron a llegar rumores de que venía Islas o que podía llegar Islas.
Y le hice las cosas más simples al técnico. Le digo, si usted quiere traer otro arquero, yo tengo opciones de irme. Me fui a Newell's Old Boys, estuve un año, después de ahí me fui a Huracán porque no había opción de compra y los equipos tiraban la oferta, pero Toluca la rechazaba. No había un establecido, ¿no? Esta es la opción de salida de él. Y llegó el último año en Argentina, que fue con Huracán. Las cosas me iban muy bien, también había posibilidades de quedarme y hablé estaba Lebrija de presidente, estaba de técnico el profe Mesa, ya habían salido campeón contra Necaxa y el profe dijo, te vienes para acá. Todo el mundo en Argentina te quiere y en Toluca no te queremos, no lo entiendo. Era una cuestión de representantes y demás, como yo nunca me manejé con representantes, era carne de cañón, como decimos, ¿no? Y me vine para acá, entonces agradecido siempre. La determinación la termina tomando, sí creo que fue Don Valentín, junto con su papá, pero con argumentos del profe Mesa y de Rafa Lebrija. Sí, sin duda un equipo que marcó época, como ya tanto Diego como tú lo mencionan, ganaron muchos títulos finales que también fueron épicas y creo que también eso es el legado que al final se le deja al Deportivo Toluca y a la Liga MX. Sí, sí. Y a veces creo que la gente piensa que fue algo fácil y que eran figuras. Ese mismo equipo, y voy a nombrar algunos porque me voy a quedar cortito en relación a la lista, pero el Flaco Macías, lo conocí en el año 93 cuando llegué. Eugenio Villazón. En el 95 llegó Pepe Cardoso, llegó Carlos María Morales, ya 95-96, Fabián Stay, empezaba a trabajar con nosotros, porque fue la época de Garisto, Chava Carmona, Manuela Fundis, Quique Alfaro. Entonces vos estás teniendo una base importante de lo que fue ese desarrollo después, ¿no? Algo que hoy no se entiende, no se tolera tanto, enseguida la inmediatez de los resultados te exigen, termina un torneo, se van 8 jugadores, vienen 10, o viceversa. Cosas que no se entienden tanto ante la inmediatez, ¿no? Esa celeridad de tener que volver a entrar en ese ritmo ganador. Aquel equipo tuvo mucha paciencia. Pepe Cardoso estuvo un año prácticamente sin jugar. Fabián Stay fue un jugador que al principio era muy individualista, el profe lo fue amoldando, lo mismo con Manuel Abundis, con Quique, el mismo Eugenio Villazón, y jugadores que se fueron sumando, ¿no? Y se hizo un gran equipo. Creo que el que llegó con el rótulo de figura, de tipo ya consagrado en selección y demás, Fabián Stay. Cuando llega Fabián, él ya pertenecía a esa selección de Chile, era un jugador muy completo, muy agradable, pero después grandes figuras no éramos. Nos fuimos construyendo y haciendo a través de los golpes que nos fuimos dando. Bueno, sabemos que en los vestidores y las cábalas se hacen presentes, pero también siempre en un buen ambiente existe la música. Algunos jugadores se motivan y siempre llegan con sus audífonos o tienen algún ritual especial con algún cantante. Quisiéramos empezar por ahí, en la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Quién es tu cantante favorito y por qué motivo? Hijo, cantantes favoritos, es difícil. Hoy me sigo emocionando con Pavarotti. Escucho a Pavarotti y se me pone la piel de gallina y sí me emociona. Pero más que cantantes tengo músicos. De Peter Gabriel, AC/DC, conjuntos que a mí me gusta mucho el rock, pero bueno, escucho de todo. Bueno, no de todo. Hay música que hoy no escucho. Pero sí soy muy rockero. Ok, ¿y alguna canción que te haya marcado en tu vida, en tu carrera? Mira, en aquella época escuchábamos toda la misma música dentro del camión. Y era de los pocos que ya llegando al estadio, cuando estaba llegando al estadio, me ponía mis auriculares. Tenía mi Walkman. y ponía canciones
de AC/DC, de Kiss. Me acuerdo, y así entraba al vestuario, y me cambiaba algo en la cabeza. Después en el vestidor teníamos nuestras canciones. Muchos dicen de cábala, pero eran canciones alegres, tipo cumbias, donde bailábamos y el equipo, mientras se estaba cambiando y demás, se armaban una canchita en el medio del vestidor de tenis balón y se jugaba el tenis balón. O sea, la entrada a la cancha era precedida no de la entrada en calor, sino de un estado de ánimo, de alegría, de gozo, de competencia, donde cada uno hacía sus particularidades, pero se preparaban de una manera diferente. Fabián Estay, por ejemplo, David Rangel, Víctor Ruiz, puedo nombrar algunos más, entraban sudando, ya estaban sudados a la hora de entrar a la entrada en calor, de la activación que hacíamos. Entonces, nada. Era diferente, ¿no? Hoy sí el mundo del jugador es más independiente, más retraído a los audífonos, a la poca conversación. Nosotros nos hacíamos bromas, era un equipo muy alegre. De repente teníamos a Dan Núñez metiéndose por la parte donde van las maletas, arriba en el camión, y pegándole a alguien en la cabeza. Todas esas tonterías de un grupo accesible que se llevaba a veces de forma pesada, pero siempre con mucha empatía y con objetivos muy marcaditos, muy claros. Y bueno, estamos ya a nada de cerrar esta entrevista, la hemos pasado bastante bien, pero no queremos irnos sin antes preguntarte cuál ha sido el momento más especial de tu carrera. Sabemos que hay demasiados momentos, demasiadas anécdotas, pero si te dieran a elegir uno, ¿con cuál te quedarías? Es complicado elegir uno. A nivel profesional, me quedo con el título del 2010, que no estuve. Estaba en palco, estaba lesionado, ya me había vuelto a operar. Era muy difícil mi regreso y nada, ya había hablado con el Chepo de algunas cosas y dar ese paso al costado. Uno seguía con el contrato y demás. Pero cuando el equipo sale campeón, que ataja el penal Tala y todos se van a festejar, yo estaba con amigos, con las familias de los jugadores ahí, y el equipo se pone la medalla, reciben el trofeo, y en vez de ir a dar la vuelta olímpica, que normalmente se hace eso, me fueron a buscar para entregarme el trofeo. Eso tiene un valor especial. Eso vale más que cualquier título, que cualquier penal que haya atajado para un título, como muchos lo marcan. Ese momento no me lo puedo olvidar. Fue la mayor recompensa y el mejor cierre para despedirme del Deportivo Toluca. Como jugador, ¿no? Ahora es momento de que nos hables con la neta. La neta. Siempre. A futuro, a corto, mediano, largo plazo, ¿qué quiere conseguir Hernán Cristante en el fútbol o como comentarista deportivo, que es una nueva faceta que también ya estás probando recientemente? Mira, voy a empezar por la segunda. Lo de comentarista deportivo siempre me gustó, no es que no, porque me hace estar en el mundo del fútbol, me hace ir a ver partidos. He ido a la cancha acá y voy así, con mi bufanda, lentes, un gorrito, nadie me ve. No me gusta la exposición y que digan, está Cristante. No. Lo hago de manera muy discreta, me encanta, lo hago en otras canchas. Y eso de ver fútbol, analizarlo y después tratar de externarlo en muy poco tiempo, me agrada porque activa la cabeza y sigo en mi mundo. Mi objetivo, sí voy a volver a dirigir. He dicho que no porque terminé muy raspado la última vez. Raspado por mis errores, no culpo a nadie. Y no en materia deportiva, sino en esta parte periférica del fútbol. Y dije, no vuelvo a vivir esto. Pero bueno, el fútbol me atrae. Así que voy a dirigir algún equipo. Y nada, espero sacarle las mejores facultades, que es lo que espera cualquier técnico, ¿no? Darle al jugador el mayor rango de posibilidades para que él pueda sacar su mejor versión. Esa es la realidad. Puedo fantasear y decir, quiero salir campeón con el Toluca, con Atlas, con el América, con quien sea. Pero nada, eso es pura utopía. Entonces, la realidad es otra.
Deseos hay muchos. La realidad es esa, volver a dirigir y hacerlo de mejor manera de lo que lo hice. Y ojalá pronto llegue pues esa oportunidad, ese proyecto, ¿no? Para que dirijas de nueva cuenta, ya sea en el fútbol mexicano o en el extranjero. Momento de despedirnos, Hernán. Muchísimas gracias por darte un espacio y estamos fascinados de que estés con nosotros. No, gracias a ustedes. Un placer, la pasé muy bien. Espero que no sea la primera y última. No, por supuesto, que no. El mejor de los éxitos, chicos. Gracias. Gracias, un placer tenerte hoy en el primer programa del Olimpo, el lugar en donde residen los dioses del deporte. Un gusto estar contigo. Nos escuchamos a la próxima. Gracias. Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Unirradio va conmigo.